palabra que traigo en mi corazón, pues que sé que ha sido puesta por el Señor. A base de este texto que por tiempos atrás, tal vez se los he comentado en algún momento, pero quisiera hoy hacer énfasis en lo que aquí expresa, ya que siempre que lo leo me inquieta un par de cositas que pienso cuando lo leo. Apocalipsis 9:20 dice así: y los otros hombres que no fueron muertos con estas plagas, ni aun así se arrepintieron de las obras de sus manos, ni dejaron de adorar a los demonios y a las imágenes de oro, de plata, de bronce, de piedra y de madera, las cuales no pueden ver, ni oír, ni andar, y no se arrepintieron de sus homicidios, ni de sus hechicerías, ni de su fornicación, ni de sus hurtos. Muy bien, es muy impresionante, hermano, el hecho de que dos veces diga, bueno, en dos textos diferentes, aunque usted sabe que la Biblia, en lo original, no tiene versículos, ¿verdad? Entonces, si lo leemos como un todo, entonces aquí dice, no se arrepintieron, no se arrepintieron. No se arrepintieron de las obras de sus manos, ni dejaron de adorar a los demonios y a las imágenes de oro. Bueno, esa aquí menciona a algún orden de ideas. Bueno, obra de sus manos puede estar refiriéndose a tantas cosas. No dejaron de adorar a los demonios, ya eso ya tenía que ver con la fe que ellos estaban teniendo, no hacia Dios, sino a seres, es decir, a la idolatría, a todo aquello que Dios creó, que la Biblia dice en Romanos que adoraron a la criatura en vez de a Dios. Pero el verso 21 especifica un poquito más algunas cosas, tal vez ya más propias de una sociedad que conocemos. Bueno, no digo yo que la idolatría no exista hoy día. Sin lugar a dudas existe lamentablemente muy fuerte de la idolatría en el mundo. Pero usted ve acá en el verso 21 que dice, no se arrepintieron de sus homicidios, de sus hechicerías, de su fornicación. Algunas versiones dice de sus inmoralidades. Y entonces eso como que ya señala un poco más la sociedad en la que nosotros vivimos, usted y yo vivimos, ¿verdad? Lamentablemente. Ahora, esto lo quiero llamarle a usted su atención. Primeramente, ubiquémonos en dónde estamos acá, en este capítulo 9, verso 20 y verso 21. Si usted lee los versículos anteriores, tal vez si me pueden hacer favor, me gustaría desde donde hace la diferencia de los ayes. Es decir, nosotros tenemos que entender una cosa acá. Aquí ya habían sucedido unos acontecimientos de juicio, si puedo utilizar esa palabra, esa expresión. Ya habían sucedido unos acontecimientos de juicio y se estaban anunciando otros juicios venideros. Y entonces de pronto dice esto, pero ni aún así se arrepintieron de todas estas terribles cosas. No sé si lo tienen, hermanos, ahí el texto. Bueno, si no, yo lo voy a leer por acá. Apocalipsis 9:20, pero esta versión también es un poco lenta aquí, ¿verdad? Lo que me interesa es poderle hacer una comparación de circunstancias en donde ellos estaban viviendo más que todo, ¿verdad? Y yo le dije, ¿qué le dije? 9:20, le dije, ¿verdad? Déjeme ver, tal vez desde el 16, sí, sería desde el 11, cuando la Biblia menciona que se había abierto el abismo, salieron unas langostas de ahí que tenían poder para atormentar a los hombres durante 5 meses, exactamente. Dice el verso 11 que esas langostas tenían sobre ellos por rey al ángel del abismo, cuyo nombre en hebreo es Abadón y en griego se llama Apolión. Y entonces dice el verso 12, el primer ay ha pasado. He aquí,
aún vienen 2 ayes después de estas cosas. Ese es el texto tal vez que más quería hacerle ver. Luego recalca el verso 13, el sexto ángel tocó la trompeta y oí una voz que salía de los 4 cuernos. Bueno, entonces mi punto es, aquí ya se está a la altura de la sexta trompeta. El esquema escatológico que se ha presentado ya por algunos añitos apostólicamente ha sido que los 3 ayes son las últimas 3 trompetas, que nosotros ya hemos vivido la apertura de los 7 sellos. Bueno, si usted no ha leído la Biblia, no sabe de qué le estoy hablando, ¿verdad? Pero si usted es asiduo lector de la Biblia, sabe de qué le estoy hablando. Amén, hermanos. Perdón, yo ya dije buenos días, ¿verdad? No sé si estamos hoy aquí todos. Entonces, la Biblia menciona claramente que hay 7 sellos. Algunos por evadir la realidad en la que vivimos, dicen que todo eso no se ha abierto, no se ha suscitado, pero cuando estudiamos a conciencia y con revelación de la palabra, vemos que definitivamente los sellos ya fueron abiertos en el inicio del siglo pasado, es decir, de los años 1900, fueron abiertos los sellos. Los 4 primeros sellos están muy claramente comprobados, que hay una presencia de colores. Bueno, no me quiero meter a eso, pero en el inicio de entre la Primera y Segunda Guerra Mundial se abrieron los primeros 4 sellos y esto desarrolló el resto de los mismos. Se ha explicado que no necesariamente se ha cumplido todo lo que la apertura de estos sellos anuncia, sino que solo se abrió y empiezan a suscitarse, luego se abre otro y empiezan a darse los eventos, luego se abre otro y empiezan a darse, entonces la tierra va recibiendo un cúmulo de juicios, y eso es lo que usted y yo estamos percibiendo, cómo cada día se juntan más cosas, porque usted no ve el suceso de cada sello específicamente solo uno, sino que cuando usted compara, ve que hay hambres, ve que hay muertes, ve que hay enfermedades, ve que hay guerras. Entonces eso es lo que anuncian los sellos. ¿Me doy a entender? El séptimo sello habilita 7 trompetas, y entonces cuando usted lee las primeras 4 trompetas, usted también puede darse cuenta, si revisa la historia misma moderna de la humanidad, usted se va a dar cuenta que definitivamente la tierra ha sido afectada por esas primeras 4. Ahora, hemos entendido, y por eso es bueno tener doctrina, que no estamos todavía en las últimas 3 trompetas. Ya están las primeras 4, son 7 en total. La quinta, la sexta y la séptima son los 3 ayes que se anuncia al final de la 4ª trompeta, es decir, el capítulo 8 de Apocalipsis. Anuncia 3 ayes diciendo ay de los moradores de la tierra a causa de las cosas que faltan por las otras 3 trompetas. Esto nos deja ver que quien more en la tierra, pues como la misma expresión lo dice, ay de ellos. Entonces también nos hace entender que este anuncio lo dice un águila volando, no un ángel como dice algunas versiones, sino un águila volando, y sabemos que los que esperan a Jehová serán como las águilas. Entonces entendemos que es una iglesia que se va arrebatada primero, primero se va, y todos los que se quedaron como moradores de la tierra, todos los que se quedaron en la tierra, pues van a tener que pasar un tipo de juicios más fuertes y más gruesos, perdónenme la expresión, de lo que hasta hoy día se está viviendo. Entonces creo yo que a estas alturas ya no tendríamos nosotros que estar, si hemos de ser iglesia novia, iglesia esposa del Señor Jesucristo. Pero también hemos entendido que hay un alto porcentaje de la iglesia que se va a quedar. Bueno, pero mi objetivo ahorita, solo le hice ese repaso para ubicarlo donde se está diciendo esto de Apocalipsis 9, 20 y 21. ¿Dónde se está diciendo? Se está diciendo a la altura del desarrollo del segundo ay. En el esquema
escatológico que hemos presentado es que el primer ay, leemos nosotros, por lo menos nosotros, Ministerio de Sanidad, le hemos llamado pretribulación. Al segundo ay le hemos llamado tribulación y al tercer ay le hemos llamado gran tribulación. Ahora, eso de tribulación y gran tribulación no es sacado de la manga, eso lo expresa el Señor en el capítulo 24 de Mateo, donde habla de principio de dolores, tribulación y gran tribulación. Bien, entonces, es tremendo que en el segundo ay, ella dice, he aquí el primer ay ha pasado, he aquí viene el segundo ay. Y se toca la sexta trompeta, es decir, el inicio del segundo ay. Y cuando usted lee los eventos de este ay, no voy a leerle todo porque no es ahí donde me quiero quedar. Dice en el verso 15, fueron desatados los 4 ángeles que habían sido preparados para la hora, el día, el mes y el año para matar a la tercera parte de la humanidad. Luego dice el 16, y el número de los ejércitos de los jinetes era de 200 millones y yo escuché su número. Entonces menciona muerte de tercera parte de la humanidad, número 1, y 2, menciona ejércitos. Lo que fácilmente nos hace pensar que esta es una guerra. Que es decir, que en el segundo ay, lo que va a haber en la humanidad es una guerra. Y esa es la razón por la que nosotros hemos estado poniendo mucha atención a los eventos actuales, como incluso sin hablar de escatólogos, de predicadores, de los estudiosos de la Biblia, los mismos políticos, los mismos estudiosos de las situaciones que están pasando en el mundo, los expertos, ellos se están anunciando, ellos mismos dicen, eso no son palabras nuestras, que estamos al borde de una tercera guerra mundial. ¿Cuál es el temor de una tercera? Bueno, una guerra da temor, obviamente, ¿verdad? Pero ¿cuál es el temor de una tercera guerra mundial? Que si las primeras dos fueron terribles, hermano, se teme que esta sea peor, la peor de todas, porque no existía el tipo de armamento que existe hoy. A pesar de las luchas de unas Naciones Unidas para quitar las armas nucleares de las naciones, hermano, todo ha sido infructuoso totalmente, ¿verdad? Hasta los Estados Unidos se terminó aprobándole a su peor enemigo el que tenga armamento nuclear, lo cual suena inaudito, ¿verdad? Pareciera que efectivamente están buscando que exista este conflicto como resultado de otra cosa que hemos explicado, de los planes de los Illuminatis para tener un control total del mundo. Ellos dicen, si quieres el control tienes que crear el caos, y se sabe que después de una guerra se puede tomar el control del mundo de una forma tremenda, ¿verdad? Amén, hermanos. Mire, yo sé que a veces uno puede pensar que son fantasías y que estamos hablando de que hay personajes que quieren conquistar el mundo, ¿verdad? Y lo han pasado a la mente del hombre como algo tan tonto que hasta un pinky cerebro dice que quieren conquistar el mundo, ¿verdad? Pero es una realidad, sí es una verdad. Hay un grupo de personas que quieren ser los dueños del mundo. Sí hay titiriteros, eso sí existe. Lo que pasa es que Hollywood trata de burlarse para que nos parezca inaudito y que eso no va a existir. Los planes Illuminatis, ellos dicen que para que la humanidad pueda vivir con los recursos que la tierra le provee, tiene que reducirse de 7,000 millones, creo yo, a 4,000 millones, me parece que dicen ellos que tiene que reducirse o tal vez yo hasta estoy exagerando. Yo creo que ellos dicen 3,000 millones tienen que existir de 7,000 millones que hay sobre la faz de la tierra. Imagínense, si quieren echar, ¿cuántos se quieren echar, hermanos? 4,000 millones si quieren echar. Ahora, si usted analiza, yo le he dicho esto otras veces, ¿verdad? Y cada vez que se lo digo nunca me ayuda. Entonces a ver si hoy sí me ayuda. Tercera parte de la humanidad, imagínese usted. Tercera parte de la humanidad. Si ahorita se calcula que hay 7,000 millones, no me estoy equivocando en el número, ¿verdad? ¿Alguien puede sacar una calculadora y decirme cuál es la cantidad, o sea, tercera parte de 7,000 millones? ¿Cuántos millones sería eso? ¿2,000?
Sí, ¿cómo se dice? Tiene razón, hermano, yo hice ese cálculo. 2.300 millones, esa es la forma correcta, ¿verdad? Es que yo perdí matemáticas, el profe me la regaló, y eso es lo malo, ¿ah? Entonces, hermano, es preocupante, de veras, pensar esto, una guerra. Buscame, hermano, cuántos murieron en la Segunda Guerra Mundial. O ¿sabes qué? Averiguame cuántos murieron en cada una y sumalo. Y yo le aseguro, en la Segunda Guerra Mundial duró casi 7 años. Y no, hermano, yo creo que no llegó ni a 1.000 millones. Ni a 1.000 millones llegó. No, ¿cómo es? 7.000 a 1.000, ni a 1.000 pues. Llegó. Ahorita me van a hacer ahí los cálculos exactos. Y aquí, si entendemos que estos acontecimientos se van a dar ya, o estamos en el entorno de eso, si estamos en el entorno de eso, ahorita existen 7.000 millones de habitantes. Ahorita, si alguien me dice, ¿y qué tal si todavía no es, hermano? Va, está bueno, le voy a tomar su palabra, todavía no es. Si ahorita somos 7.000 millones, ¿cuántos serán de aquí a unos 100 años? Vaya, y entonces entre más años pasan, más millones de habitantes hay sobre la faz de la tierra, y esa tercera parte cada vez es un número horroroso, que mueren por los ejércitos. Vamos a ver, el número de los ejércitos de los jinetes eran 200 millones, bueno, imagínense, también es un ejército enorme, ¿verdad? 200 millones. Yo escuché su número, y así es como vi en la visión los caballos y a los que lo montaban. Los jinetes tenían corazas color de fuego, de jacinto y de azufre. Las cabezas de los caballos eran como cabezas de leones, y de sus bocas salía fuego, humo y azufre. Son elementos que tienen que ver con el armamento nuclear, dicho sea de paso. La tercera parte de la humanidad fue muerta por estas terceras plagas, por el fuego del humo y el azufre que salía de sus bocas. Es decir, por eso es que siempre se ha creído que esta es una tercera guerra mundial. O una guerra mundial, tercera o cuarta, la que vaya a tocar, qué sé yo, ¿verdad? Es impresionante, hermano, sin lugar a dudas, todo lo que aquí se lee. Perdón, Henry, ya no te dejé hablar. Contanos, por favor, qué es lo que leíste o viste. Tengo ahí una información, aunque dice que no existen números exactos, pero un aproximado de la Primera Guerra Mundial es de alrededor de 10 millones de víctimas de todos los países involucrados. De la Segunda Guerra Mundial, de la Primera Guerra Mundial. 10 millones en la primera. Sí, y en la Segunda Guerra Mundial, alrededor entre 55 y 60 millones de víctimas. Pero no hay datos exactos, es un cálculo que se hizo. Sí, y yo había oído esa, 55 millones. Sí, es decir, no llega ni siquiera ¿cómo sería? Es que son 7.000 millones los que hay ahorita. 7.000, ahí son 55 millones. No sé si ya se dio cuenta. Uy, hermano, está muy lejos de la cantidad. 55 más, ¿cuánto dijiste la primera? 10 millones. Como 65 millones de personas. Hermano, por Dios, ni a 2.000 millones llega. Que estamos haciendo el cálculo, que son en la tercera parte de 7.000 millones, son como 2.000 millones de habitantes. O sea, ni en 2 guerras mundiales. Y la segunda duró casi 7 años. Digo casi porque me parece que como por 2 meses, no se llegó a los 7, pero prácticamente duró 7 años la segunda, 7 años. ¿Sí me estaban entendiendo o no me estaban entendiendo? Esto es terrible, estos datos de la Biblia. Ahora, si alguien está oyendo y dice, ay, el pastor, como que se estuviera leyendo una noticia, así lo que está leyendo en la Biblia, pues sí es más real que las noticias. Y usted agarra la prensa, hermano, y la prensa ahora los periódicos le confirman la Biblia, porque estamos viviendo estos tiempos. Perdón, hermano Henry, dinos lo que... No, la Segunda Guerra Mundial fue de 1939 a 1945, 6 años y meses
Sí, por eso te digo, y meses, exactamente la fecha, son como 2 meses los que faltaron, 3 meses aproximadamente, para que se cumplieran exactamente 7 años en esa Segunda Guerra Mundial. Pero entonces mi objetivo era demostrarle que ni en las 2 primeras guerras mundiales murieron tantos, si estamos hablando de que la tercera parte aproximadamente sería 2.000 millones de habitantes, es decir, son muertes terribles, terribles. ¿Sí o no? Si nos asusta escuchar muerte de 100 personas, nos asusta escuchar, hermano, que un terremoto mueren miles de personas, nos asusta, nos impresiona. Mire, yo le quisiera a usted preguntar, perdóneme si voy a ser un poco quisquilloso tal vez, ¿verdad? Pero cuando usted, por ejemplo, ¿cuántos manejan acá, hermanos? ¿Cuántos manejan aquí? Carro, ¿verdad? ¿Cuántos manejan vehículo aquí? ¿A qué poquitos manejan acá? ¿O qué poquitos se atreven a decirlo? Tal vez usted va manejando su carro y va veloz y rebasando así. Usted se cree ahí rápido y furioso en ese momento. Y de repente pasa a la par de un accidente. Usted pasa a la par de un accidente de tránsito y el carro está retorcido y los bomberos están con la quijada de la vida tratando de sacar a la persona y lo poco que usted oye es que se murió la persona. Hermano, yo le aseguro que usted hasta baja la velocidad de ahí en adelante. Y por lo menos ese día y tal vez parte del otro conduce como se debería de conducir. Porque le causa un efecto. ¿Me va a entender? El oír ese tipo de cosas, usted sabe de alguien que se mató en su propia casa en un accidente porque tuvo un descuido, usted empieza a tener cuidado en sus casas, a tener cuidados, hermano, en su casa, a advertirle a sus hijos, a su familia, porque el oír algo terrible que le pasó a otros le tiene obviamente que generar por lo menos en un humanismo sano, en un humano cuerdo, entendido, le va a generar algo en su corazón y algún temor por lo menos. Pero cuando yo vengo a la palabra y después que leo la Biblia que murió la tercera parte de la humanidad y si fuera esta humanidad de este tiempo serían 2.000 millones de personas, cuando yo leo y el resto de la humanidad, los que no fueron muertos de estas plagas, no se arrepintieron de sus obras, de las obras de sus manos. Ni dejaron de adorar a los demonios, a los ídolos de oro, de plata, de bronce, de piedra, de madera, y que no pueden ver, ni oír, ni andar. Y no se arrepintieron de sus homicidios, ni de sus hechicerías, ni de su inmoralidad, ni de sus robos. Ni viendo, hermano, la muerte de la tercera parte de la humanidad. ¿Será posible, hermano, que eventos más pequeños que esos puedan generar arrepentimiento en alguna clase de personas? Esto es alguna clase de personas. Es decir, el mundo en ese entonces va a ser hasta cierto punto, yo diría, un poco distinto a lo que hoy es, o mucho distinto, porque ahí ya se acabó el tiempo de la gracia, porque ya están en medio de la tribulación. Pero mi punto entonces, yo creo que ya me di a entender o no me di a entender. Estas cosas lo estremecen a uno y lo hacen a uno pensar sobre sus obras, sobre sus hechos. Ayer venía yo hablando con unos jóvenes y estábamos platicando de un programa que se llama el fenómeno Lázaro, que trata de personas que murieron y visitaron unos el cielo y el infierno a la vez, otros solo el infierno, y les muestran cosas horrorosas y que vieron al Señor Jesús. Más o menos se lo mencionaba yo a usted el día viernes, si no me equivoco. Y entonces, si usted se pone a ver esa clase de programa, se consagra. Es decir, si a usted le hablan acerca del infierno, si a usted le hablan acerca de gente que está ahorita en el infierno, hermano, como que lo compungen a uno.
¿Sí me va a entender? Ahora, ¿por qué le hablo todo esto? Porque esta gente que menciona aquí Apocalipsis 9, 20 y 21, ni con esta guerra, ni con estas plagas, se arrepintieron de sus obras. Amén. De sus inmoralidades, de sus hurtos, de sus robos, de sus hechicerías, de sus homicidios. No se arrepintieron. O sea, esta tiene que ser gente bien dura, ¿no me parece a usted? Ahora, traigámoslo para nosotros. Y yo pienso, ¿será posible que nosotros siendo cristianos y vemos muchas veces el ejecutar de la voluntad de Dios, tal vez por no decir el juicio del Señor, será que no genere en nosotros arrepentimiento o lo genere temporalmente? Entonces yo me quedé pensando, el punto es que me quedé pensando, ¿qué es entonces arrepentirse? ¿Verdad? ¿Qué será arrepentirse? Yo no sé si soy muy complicado, ¿verdad? A esas alturas yo no lo sé y usted tal vez sí ya lo sabe y usted dice, sí, es muy complicado usted, pastor. Yo no sé si soy muy complicado, hermano, soy honesto, pero yo me detengo mucho en detalles, en analizar cosas y necesariamente por eso a veces yo le tengo que contar algunas cosas o a veces yo hago algunas preguntas a algunos que incomodo más. Porque me meto mucho en detalles, por eso le digo, tal vez soy un poco complicado, pero quizá porque esa ha sido, la verdad, esa ha sido mi relación con Dios. Ahorita voy a decir a qué me refiero, ahorita lo saco de duda. Le voy a poner un ejemplo que ya le he puesto en otras ocasiones, con pena siempre lo hago, pero se lo tengo que poner. En alguna ocasión ministrando, por no decir también entrevistando a una jovencita que pues fornicó, pecó, no casada, y fornicó, pero resulta que ella apareció embarazada, y entonces al momento de hablar con ella, no me aguanté las ganas de hacerle unas preguntas. Porque yo lo estaba viendo desde el punto de vista de la relación con Dios. ¿Me doy a entender? Yo lo estaba viendo desde el punto de vista de la relación con Dios. Y entonces le hice una pregunta que hasta, pues, tal vez alguien dirá, qué malo usted, pastor, usted sí que es malo. Mire pues, yo le dije, ¿y solo una vez sucedió? ¿O fueron varias veces? Pero ¿por qué me preguntas? No, yo quiero que me contestes. Me dio la respuesta. Usted la quiere saber, pues no se la voy a decir, pero más o menos la deduce. Entonces la siguiente pregunta fue, ¿desde cuántos años atrás o meses atrás viene sucediendo esto? Tanto. Me entristecí más. Y entonces vino la última pregunta. Y la pregunta fue, si no hubieras quedado embarazada, ¿estuviéramos hablando aquí? No, pastor. Ahí está. Entonces ahí es donde me surge mi complicación. Yo tengo un problema en mi mente, si usted quiere, porque yo dije, ¿estará arrepentida en realidad? ¿O será que sencillamente las consecuencias la tienen así, ve? Todos contra el gordo. ¿Será que aquel hombre que adulteró, que se metió con otra mujer y que lo cacharon y que por lo tanto su mujer le dijo, te voy a dejar y me voy a llevar a mis hijos? Y ahora anda compungido, pero ese hombre tenía 4 años de estar engañando a su mujer. Mire, por eso le digo, qué complicado soy yo. Como que no creo en los que se arrepienten, ¿verdad? Pero es que digo yo, si yo estoy arrepentido de haber ofendido a mi Dios, debería de arrepentirme un segundo después de haber pecado. Y no cuando las consecuencias empezaron a caer sobre mí. Porque va a llegar un tiempo en la humanidad en que las consecuencias van a ser fatalísimas y ni aún así se van a arrepentir.
porque se van a acostumbrar, se van a acostumbrar. Entonces yo creo que el arrepentimiento, creo que el arrepentimiento es algo más complejo de lo que nosotros creemos, hermano. Yo quiero preguntar, si me estoy dando a entender o no, hermano, que, bueno, yo sé que lo que le estoy diciendo es bien serio, y por eso lo dejé de en serio. Pero no deberíamos de ponernos a analizar si solamente estamos compungidos, asustados por las consecuencias de nuestros actos, porque nuestro acto nos hizo perder a nuestra familia, nos hizo perder el trabajo, nos hizo perder una amistad, hermano, o realmente nos sentimos mal interiormente, porque el pecado le desagrada a Papito Dios. Yo creo que la mayoría de la gente no se arrepiente por eso, se arrepiente por las consecuencias. Y yo creo que ese no es el arrepentimiento que estaba buscando Dios. Porque ¿por qué quiere Dios que tú te arrepientas y que yo me arrepienta? A ver, podríamos platicar un ratito usted y yo acá. O sea, ¿por qué querrá Dios que tú te arrepientas? ¿Por qué quiere Él ver un arrepentimiento en ti? ¿Será que le gusta verte llorar? No, ¿verdad? Entonces ¿por qué será? ¿Qué es lo que Él quiere? ¿Perdón? ¿Qué decían por acá? Hacernos libres. Sí, es lo que usted me dice. A ver, hermano. Oh, muy bueno eso, hermano. Mire, por ahí va el punto. A lo que yo llego es, a lo que yo estoy pensando es, lo que Dios quiere es que ya no peques. Eso es lo que quiere Dios, que yo ya no peque. Entonces quiere saber si estoy arrepentido, porque si estoy arrepentido, mi verdadera reacción o consecuencia de un verdadero arrepentimiento sería ya no pecar. Por lo menos ya no desear hacerlo, pues. Bueno, ya le bajé la nota, ¿verdad? Lo que Dios quiere es que ya no pequemos. Dile a la mano que está a la par, mejor ahí, confirmémoslo bien. Dile a la mano que está a la par, lo que Dios quiere es que ya no peques. Eso es lo que Dios quiere. Gloria a Dios, aleluya. Ahora, entonces, hermano, la situación aquí es tremenda porque yo no sé si ahora usted ya reparó en mi inquietud de por qué me impacta Apocalipsis 9, 20, 21, ¿verdad? Que después de esas plagas terribles, tercera parte de la humanidad muere y ni aún así se arrepintieron. Dice uno, esos sí son duros, no de matar, ¿verdad? Sino de arrepentir, ¿verdad? De hacerlos arrepentir. No se conmueven por nada. Porque yo creo que las consecuencias sí las usa Dios de alguna forma para generar el arrepentimiento, pero yo no creo que el arrepentimiento sea solo por causa de la consecuencia, hombre. Porque aquel hombre perdón otra vez el ejemplo, aquel hombre que adultera, no solo adultera, y lo amenaza a su mujer con dejarlo, y estoy arrepentido, pero al pasar un año o al pasar unos años, y ya vio que se echó a la bolsa la mujer otra vez, vuelve a las andadas. Entonces uno dice, no está arrepentido. No sé si me va a entender. Es que esa es la esencia. Por eso le digo, tal vez yo soy muy quisquilloso y me meto mucho en detalle y pongo en incomodidad a muchos, pero yo prefiero ir a lo seguro con usted y explicarle las cosas tal y como son, hombre, y no engañarlo, y no dejarme engañar yo también solo por lágrimas de cocodrilo, o por lágrimas que son nada más de las consecuencias, pero no de haber ofendido a Dios, porque eso es en realidad pecado. Mire, hermano, pecado es ofender a Dios, al que nos creó, al que nos dio la vida, al que nos formó y nos puso para servirle, honrarlo, amarlo a Él. Tremendo, ¿ah? Por eso es que este tema a mí me inquieta mucho, sobre todo cada vez que leo esto. Y esto aquí no está todo, porque cuando ya estamos a la altura
del tercer ay. Aquí estábamos en el segundo, ¿verdad? ¿Cuál es el segundo? Es la tribulación. Ya en el tercer ay, capítulo 16, el verso, tal vez me dicen cuál es, pero capítulo 16 se derraman las 7 copas. Y en el derramamiento de una de ellas, otra vez se vuelve a oír la frase, ni aún así se arrepintieron, dice, ya a la altura de la gran tribulación. 16:9. ¿Qué copa es? ¿Qué número de copa es? Porque la cuarta. Aquí ya no estamos hablando de la sexta trompeta. Aquí estamos, ya se dio la séptima que habilita el tercer ay, y el tercer ay habilita lo que es las 7 copas de la ira de Jehová. Y en el verso 9 están en ¿cuál dijiste? Es la cuarta copa. La cuarta copa. ¿Qué es? ¿Y qué es la cuarta copa? Se derramó su copa sobre el sol, dice, al cual fue dado quemar a los hombres con fuego. Lo leo. Sí, léelo, hermano. Y la copa fue derramada sobre el sol, lo cual le fue dado al sol el quemar a los hombres con fuego. Dice usted. O sea, si vamos a verlo desde un sentido literal, como que la atmósfera fue dañada, ¿verdad? Y los rayos del sol penetran y queman al hombre. ¿Usted nunca se ha sentido quemado por el sol, hermano? Sí. ¿Usted nunca ha sentido que hay días como que quema más el sol? ¿Qué será eso, hermano? ¿Será que uno está muy susceptible o algo está pasando en nuestra atmósfera? Pero hay días en que la cosa está... Por cierto que esta semana me pasó eso. A ver, Sí, el verso 9 dice, y los hombres se quemaron con el gran calor y blasfemaron el nombre de Dios. Uy, perdón, hermano, no solo. También blasfemaron. ¿Usted sabe lo que es blasfemar? Para los gringos, simplemente decir una mala palabra es una blasfemia. Entonces, de alguna manera, blasfemar es hablar cosas ofensivas contra Dios. Así que mejor ni se las imagine, por favor. Porque hasta imaginárselas suena pecado, hermano. Blasfemaron contra Dios. ¿Y qué pasó? Sigue leyendo. Dice, blasfemaron el nombre de Dios que tiene poder sobre estas plagas y no se arrepintieron para darle gloria. O sea, aquí yo diría no, como dice una mujer, caso cerrado, sino yo diría caso perdido. Porque ni con 7 sellos, 7 trompetas, y por lo menos ahí 4 copas se arrepintieron para darle gloria a Dios. No, es caso perdido. Esa gente es caso perdido. También dice que no se arrepintieron. Sí, dice, el quinto ángel derramó su copa sobre el trono de la bestia, y su reino se cubrió de tinieblas y mordían de dolor sus lenguas y blasfemaron contra el Dios del cielo por sus dolores y por sus úlceras y no se arrepintieron de sus obras. Yo no sé usted, pero a mí me compunge eso, hermano. Hermano, mire, a mí me conmueve. Yo digo, hermano, si le repito, si yo le puse el ejemplo que le puse, fue porque a mí me ha pasado. Yo voy manejando así, a veces con imprudencias, perdóneme que me confiese, ¿verdad? Y miro un carro accidentado, empiezo a manejar así. Hasta saco la mano para cruzar, hermano. Y hasta mi pediría está malo, lo voy a ir a arreglar. Porque esas cosas lo hacen a uno pensar y decir, no, uno tiene que cambiar ciertas cosas. ¿Sí o no? Y estos con todo eso, ni aún así. Ahora, estoy hablándole de los casos más extremos, por eso le dije, no son casos cerrados, son casos perdidos. Pero yo no dejo de inquietarme. Cuando yo sé de alguien, de los nuestros, o de los que conocemos en el Evangelio, que han pecado y Dios los ha disciplinado, y les, como decimos chapinísticamente, ¿verdad? Les ha caído la viga. Y ni aún así otros temen y dejan de pecar. Tal vez no son ese caso extremo, o por lo menos no todavía. Pero yo diría que yo, o usted y yo, sí nos deberíamos de aguadar un poquito cuando vemos que Dios sorprende en el pecado a otro.
y le cae así grueso. Y uno debería decir, no, el próximo podría ser yo. Señor, mejor yo me voy a arreglar, yo voy a corregir esto en mi vida. Pero si sobre eso se endurece en su corazón y dicen, ese porque es tonto lo descubrieron. Yo soy pilas, yo sí sé cómo voy a ocultar, hermano, pero sí, hermano, eso es retar a Dios, fíjese usted, eso es retar a Dios porque la Biblia dice que no hay nada oculto, que no haya de ser manifiesto. Y el que se atreve a retar a Dios con eso, ay hermano, donde menos se lo imaginó, es sorprendido en su pecado. Y ser sorprendido en su pecado fue misericordia para él. Porque si se hubiera muerto sin eso. Terrible eso. Entonces, a estas alturas del tema, según yo, así rapidito le iba a dar el título del tema. Y todavía me falta creo que un par de versos antes del título. Pero a esas alturas del tema, yo me pregunto, ¿qué es el arrepentimiento entonces? Como que el arrepentimiento no es algo que deberíamos de verlo así tan superfluamente. Ni que es solo la reacción a las consecuencias que le vienen. No, yo no creo que arrepentimiento sea solo la reacción a las consecuencias que uno esté pagando. No, Señor, no creo eso. Porque esta gente que vemos acá, ni con esas consecuencias se arrepintieron. Entonces, volvamos a nuestro estudio, a nuestro esquema acá, que donde lo dejé, ¿verdad? Es ahí mismo donde estaba en el texto, déjeme ver. Aquí estábamos, ¿verdad? Muy bien, mire este otro versículo. Siempre en Apocalipsis, pero vayamos al inicio del libro, casi inicio del libro, Apocalipsis 2, 21. Y le he dado tiempo para que se arrepienta, pero no quiere arrepentirse de su fornicación. He aquí, yo la arrojo en cama y en gran tribulación a los que con ella adulteran, si no se arrepienten de las obras de ellos. Esto ya es otro esquema. Es decir, antes de la tribulación y sobre todo de la gran tribulación, está diciendo aquí, deberías arrepentirte. Si no te arrepientes, directo a la tribulación. Eso me recuerda a aquel otro texto que dice, tú por tu corazón no arrepentido estás acumulando ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios. Pocos versículos se me quedan, ¿verdad? Y ese sí se me queda bien. Porque es que me conmueve, hermano. Sobre todo cuando descubro, pienso yo, deduzco yo, tal vez me equivoco, que hay gente que tiene su corazón no arrepentido. Búscame, hermano o hermanos, amados, perdón, que siempre me diga uno al que lo encuentre. Hay un texto donde dice, temo que vaya yo a vosotros y os halle que aún no se han arrepentido, dice Pablo, ¿verdad? No sé si ubican por dónde está o de qué habla, pero él dice, temo llegar otra vez y que todavía no se han arrepentido. Es decir, les había dado tiempo el apóstol Pablo, como aquí Dios le dio tiempo. Ahora le voy a preguntar algo, ¿a quién le dio tiempo aquí? Hermano, ¿de quién está hablando? De Jezabel. Jezabel es tipo de una potestad de maldad. Y Dios le dio tiempo para que se arrepintiera a Jezabel, hermano. ¿Cuánto más no nos irá a dar a nosotros tiempo? ¿No será que el hecho que todavía Él no ha regresado es porque nos está dando tiempo? Dije no será sarcásticamente, porque en realidad así es. ¿Ya lo encontraste? ¿Será ese? Sí, voy a leer dos versos. Sí, no es solo uno. Hazme el favor. 2 Corintios 12:20 dice, Ese es. pues me temo que cuando llegue no os halle tales como quiero, y yo sea hallado de vosotros cual no queréis, que haya entre vosotros contiendas, envidias, iras, divisiones, maledicencias, murmuraciones, soberbias, desórdenes, que cuando vuelva me humille Dios entre vosotros, y quizá tenga que llorar por muchos de los que antes han pecado y no se han arrepentido de la inmundicia y fornicación y lascivia
que han cometido. Está tremendo eso, ¿verdad, hermano? Sí lo oyó bien, le puso atención a eso. Es que me quedé meditando, qué terrible. Pablo está diciendo, me humille mi Dios y tenga que llorar, que después de que ha pasado mucho tiempo, todavía encuentra algunos que no se han arrepentido. Miren, hermanos, algunos a la oportunidad. ¿Cómo es que dice el dicho? A la oportunidad le llaman... o sea, la gente se burla de la oportunidad, pues. Dije a la gente. Usted no es gente, usted es pueblo de Dios. Digo que gente viene de gentil. Y usted y yo no somos gentiles, ¿verdad? Que es verdad. Pero hermano, hay quienes se burlan de la oportunidad. Hay quienes que porque incluso el pastor, perdón la expresión, se hizo el loco. Pero esa quizás era una oportunidad. Creen, yo creo que le llaman a la oportunidad, le llaman tontera, creo que dicen algunos. A la bondad. Sí, pero la Biblia dice que, o no sabéis que la longanimidad, que la bondad de Dios te guía al arrepentimiento. Entonces la bondad es guianza al arrepentimiento. Entonces cuando se le da una oportunidad y bondad, algunos dicen, yo estoy haciendo un montón de cosas en su cara, ¿ve? En su cara. Y no se da cuenta que es una oportunidad la que le están dando. Le he dado tiempo y no quiere. Si no se arrepiente, lo lanzaré a la tribulación. Y a la gran tribulación. ¿Oyó eso? No a la tribulación, a la gran tribulación. No dije a la gran, sino a la gran tribulación. No sé si le parece raro este mensaje, pero sobre todo estos días estamos muy meditabundos nosotros. Y tenemos que dejarnos, hermano, guiar por el Espíritu Santo y hacer a un lado incluso nuestras susceptibilidades. ¿Sí me va a entender? Y pensar con raciocinio, con cordura. Porque Dios da oportunidades. Dios da oportunidades. Pero llega el momento en que da últimas oportunidades. Yo tiemblo de pensar que un día el Señor pueda decir eso de mi persona. Esta es la última que te doy. Me estaban recordando que hace unas semanas ministrando, el Señor me puso a expresar que el Señor le está dando la oportunidad, una última oportunidad a alguien. Y yo tiemblo, hermano, cuando eso me lo pone y me cuesta decirlo. Por eso ese día hasta lo expresé fuerte, siento fuerte esto, porque lo había evadido durante un rato a decirlo. Pero bueno, Dios da oportunidades y Él quiere que te arrepientas. Que tú y yo nos arrepintamos. Yo también, yo soy el primero que se apunta, no tengo problema. O sea que usted, pastor, tiene cosas de que arrepentirse. Claro, ¿y cuál es la sorpresa? Claro que tengo muchas cosas que le tengo que pedir al Señor. Tenga misericordia de mí cada noche que me acuesto. Señor, dame una oportunidad más. Que abra mis ojos, que mis ojos vean a mi amada esposa, a mis hijas, a mi congregación. Y cuando estoy subido en este púlpito lo miro, no solo le agradezco estar yo aquí, sino de verlo a usted, verlo. Porque nuevas son sus misericordias cada mañana. No las desperdicies. Ay, hermano, ayúdeme, dígale, hermano de la par, no desperdicie su misericordia. Hágame favor, mire, usted no sabe cómo ayuda si se lo dice a alguien en serio. Dígaselo. Aunque ya se lo haya dicho él a usted, ahora dígaselo usted a él. Dígale, hermano, no desperdicies las misericordias nuevas, no las desperdicies. Mira
Mira, aún si tú eres el ofendido, oiga lo que dije, aún si tú eres el ofendido, dígale, si mi deseo no es verte hundido, papadito, no es ese mi deseo es verte arrepentido. Eso es lo que yo quiero ver, que de verdad te duele en tu corazón haberlo hecho, que ya no lo vas a volver a hacer. Qué mal hago yo las cosas, porque ya se me terminó el tiempo y ni siquiera le dije el título del tema. Mejor el primer tema le debería llamar introducción del segundo tema, ¿verdad? Mire este otro verso. Al ver él que muchos de los fariseos y de los saduceos venían a su bautismo, les decía: generación de víboras, ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera? Haced pues frutos dignos de arrepentimiento. Aquí aparece esa frase tan inquietante del apóstol Juan, porque de Juan el Bautista, ¿verdad? Quien dijo estas palabras cuando vio a los fariseos, a los saduceos, es decir, a los religiosos, los vio venir a su bautismo y él sabía cómo eran. Hasta les dijo víboras, les dijo culebras. Y así dice unas versiones. Camada de víboras, dice otras versiones. ¿Creen ustedes que por venir a que yo los bautice ya se libraron de la ira de Dios? Eso es lo que les está diciendo. No, les dice, es que ese Juanito era de armas tomar, hermano. No tenía pelos en la lengua. Y ese decía las cosas de frente. Y les dijo, ¿quién les enseñó a huir de la ira? ¿Ah? ¿Quién? ¿Creen que por venir? Mire, yo se lo voy a traducir. ¿Creen que por venir a la iglesia ya se libraron? No, ya le dije a usted víbora. No le estoy diciendo eso. No, de veras, lo aclaro. Lo que sí le digo yo a usted es lo que dice Sofonías. Congregados. Quizá. Bueno, no es ahí donde lo dice. Congregados, buscad justicia. Buscad misericordia, dice. Quizá seréis librados de la ira venidera. Así dice. O sea que con venir no se está asegurando. Quizá. ¿Y qué es quizá? Tal vez, probablemente, hay alguna posibilidad. A lo mejor, lo más seguro es que quién sabe. Entonces de nada me sirve venir. No, si no vienes, nada que quizá, seguro que no eres librado de la ira venidera. Si vienes, quizá. ¿Por qué quizá? Porque si vienes, quizá te arrepientas. Si vienes, quizá al ponerle atención a la palabra decidas cambiar tu vida. Si vienes, quizá procures arreglar las cosas que no están bien y entonces seas librado de la tribulación. No estoy hablando de salvación, estoy hablando de la tribulación y de la ira venidera. ¿Cuántos recibieron a Jesús en su corazón? Ustedes son salvos. Ustedes son salvos. En Cristo Jesús ustedes son salvos. Pero muchos son salvos de la condenación eterna, pero muchos no van a ser salvos de la ira venidera, y eso es lo que estamos tratando. Por eso es que me gustaba oír a nuestro apóstol decir que nuestra misión se ha definido por salvar a los salvos, ¿verdad? No salvarlos de la condenación, eso ya lo hizo Cristo Jesús, gracias a Dios. Esa salvación no es por obras para que nadie se gloríe, pero sí salvar a los salvos de la ira venidera. ¿Cuántos salvos hay aquí? ¿Cuántos salvos no van a ser regresados cuando subamos todos aquí? Gloria a Dios. Pero arrepentámonos. Entonces aquí aparece esta frase, esta expresión tan inquietante, tan inquietante de la Biblia, que dice: haced pues frutos dignos de arrepentimiento. Frutos dignos.
quiso decir Juan el Bautista? ¿Qué quiso decir? Frutos dignos, es decir, alguien puede tener algunas evidencias aparentes. Oiga lo que acabo de decir, ¿verdad? Evidencias aparentes o apariencias de arrepentimiento, pero no tiene los frutos dignos de ese arrepentimiento. Entonces ahora sí que ya voy a terminar. Yo le decidí llamar a este tema frutos de arrepentimiento, bien sencillo, ¿verdad? Qué introducción tan larga, 1 hora de introducción. Pero como tengo 2 minutos según mi cronómetro, por lo menos le voy a leer lo mismo que ya le leí, pero en otra versión. Mateo 3:8 en la Biblia Kadosh, en esta Biblia, dice: si ustedes en verdad se han vuelto de sus pecados, aquí no dice arrepentimiento, sino se han vuelto de sus pecados a Jehová, produzcan frutos que lo demuestre. Esto me inquietaba mucho. Si de verdad nos hemos vuelto, y arrepentirse es volverse. Arrepentimiento es cambio de mente. Entonces, demos frutos que demuestren que en serio no solo estamos asustados por las consecuencias. ¿Cuántos dicen amén todavía? Y entonces finalizo con este verso. Mateo 3:9. Es decir, estábamos en 3:8, ¿verdad? Que en las versiones la mayoría dicen: haced frutos dignos de arrepentimiento. Y el verso 9 dice: y no penséis en decir dentro de vosotros mismos: a Abraham tenemos por padre. Porque yo os digo que Dios puede levantar hijos a Abraham aún de estas piedras. Ahorita le voy a decir por qué le puse abajo Juan 8:33. Ahorita se lo leo y se lo digo. Pero mire pues, hasta les advierte Juan: hagan frutos dignos de arrepentimiento y dejen de estar pensando que ustedes son hijos de Abraham. Porque esa excusa tomaban para no dar frutos dignos de arrepentimiento. Yo le he explicado esto, que traducido eso a nuestro tiempo sería: no digas, evangélico soy, sino mejor los frutos dignos de arrepentimiento. No digas, mi membresía, tengo mi nombre inscrito en la membresía de la iglesia. Ese no es el punto. Yo hasta predico, yo hasta dirijo la alabanza, yo hasta profetizo. Sí, en aquel día me dirán: en tu nombre profetizamos. Señor, Señor, en tu nombre echamos fuera demonios, en tu nombre profetizamos. Y yo os diré: apartados de mí, hacedores de maldad, nunca os conocí. Entonces, los que dicen hijos de Abraham somos, es los que se excusan en la idea de que pertenecen a algo y por eso ya le hicieron. ¿Me van a entender? Entonces por eso Juan les decía: no, señores, hagan frutos dignos de arrepentimiento y no estén diciendo hijos de Abraham somos. Ahora, yo le coloqué abajo de Mateo 3:9, Juan 8:33, porque aquí hay otra expresión de hijos de Abraham, pero en otro contexto, y eso me llamó la atención. Dice: le respondieron ellos al Señor Jesús. Los judíos, el Señor les había dicho: conoceré la verdad y la verdad os hará libres. Le respondieron: linaje de Abraham somos, o sea, hijos de Abraham somos, y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú seréis libres? Entonces los que se dicen ser hijos de Abraham, es decir, los que automáticamente, porque son evangélicos, porque son hijos de Abraham por la fe, lo califican así, ellos consideran que no necesitan ser libres. Y una persona, cuando yo le digo a alguien: mira, ministrate, ¿qué? Me ofendiste, ¿qué me estás diciendo? Que tengo pecados. Ese está diciendo que es un hijo de Abraham. No sé si me voy a entender. Yo creo que por grande que seas dentro del mismo evangelio, no te debería ofender que se te sugiera que te ministres.
No te deberías de ofender que se te sugiera que necesitas ser liberado de algo, hermano. Porque si dices, ¿qué? Si yo predicador soy, ¿qué? Si yo soy anciano de ancianos, si yo soy diácono de diáconos, si yo soy pastor de pastores, yo debería ser apóstol del apóstol Sergio. Ese es un hijo de Abraham, uno que dice, hijo de Abraham soy. ¿Cómo dices? Seréis libres. Como quien dice, yo no necesito ser libre porque yo ya soy libre. Mire, hermano, esa es una evidencia de alguien que no está haciendo frutos de arrepentimiento. Esa es una muestra que esa persona no ha entendido el arrepentimiento que debería de tener en su vida. Vénganse los hermanos de alabanza. Yo finalizo acá. El tiempo nos ha avanzado poco, gracias a Dios esta vez, pero sí quiero dejarlo ahí. Y si Dios lo permite, de esto hablamos en el segundo servicio. Pero quiero que en lo que vienen mis amados de la alabanza al púlpito, con temor y temblor vienen a este púlpito, ¿verdad? A servir al Señor con arrepentimiento genuino que todos debemos de tener en lo que sea. Quisiera invitar, si hay alguien entre nosotros que no ha aceptado al Señor Jesús como su Salvador, yo le quisiera decir, arrepiéntete. Si hay alguien entre nosotros que no ha reconciliado, que se apartó, que el pecado lo envolvió y se revolcó lamentablemente, yo le voy a decir algo, Dios es bueno. Y aún así, con todas esas cosas, Dios te perdona si te arrepientes. Y te invito que si quieres pasar, deberías de hacerlo, sería extraordinario para ti. A nosotros nos regocija, ¿verdad que sí nos regocija? Ver a un pecador que se arrepiente, pero para ti es el beneficio más grande. Yo invito pues, si alguien va a aceptar a Cristo o va a reconciliar. Pero aquí está la invitación abierta y dispuesta a tu corazón. En el nombre de Jesús, mientras lo meditas, quisiera que lo sigas meditando. Si hay de nuestros hermanos que nos ayudan, no sé si lo habrá, no veo movimiento, pero quisiera también, mientras eso pasa, dirigirme al pueblo. Estamos llegando a la recta final, mis amados. De veras, cuando decimos el Señor puede venir, ya no es un decir, es una realidad. Hay una presión sobre nosotros. Yo de veras, incluso le soy honesto, me siento con una presión impresionante, jamás sentida a lo largo de mi ministerio. Y te digo, arrepintámonos hasta de lo que ni creamos que haya que arrepentirse. ¿Qué le parece? Hagamos frutos dignos que lo demuestren. Que lo demuestren. Viene alguien aceptando al Señor o reconciliando, gloria a Dios. Eso es. Denle esas palmas al Señor. Mire, eso es alegre para nosotros. ¡Ah! ¡Aleluya! Bendígala, mi hermana, por favor. Ore por ella, bendígala. Eso es. Póngase de pie, por favor. Yo creo que esto es digno de que estemos nosotros de pie. Usted ya pasó por esto extraordinario y este momento es tan digno para ella como para usted lo fue. Gloria a Dios. ¿Dónde estás tú, pueblo, en este momento? ¿Qué te han hecho pensar los últimos acontecimientos? Cualquiera de nosotros podría estar ya delante de la presencia de Dios, ausentes del cuerpo y presentes a Él. No es falta de sensibilidad, al contrario, es hacerlos sensibles
a una realidad que a algunos cuesta que lo hagan y necesitan sacudidas. Algunos otros no necesitaron de esta sacudida. Ya su corazón venía preparándose, compungiéndose. Pero sea lo que sea, Dios te llama al arrepentimiento. Haz frutos dignos de arrepentimiento. No hemos visto cuáles son. Solo ha sido la introducción del tema, de todo este tema. Pero ya los vamos a ver si Dios nos lo permite. Pero eres una persona dichosa esta mañana, solo por el hecho que se te está diciendo: arrepiéntete, arrepiéntete. Ya no culpes a nadie de tu alrededor, mejor tú, a solas, es decir, independiente de lo que dices que te hacen o que te han hecho. Arrepiéntete, arrepiéntete, arrepintámonos, vengamos a Él, como esta señorita ha venido hoy delante del Señor. La bendecimos en el nombre de Jesús. Que tus pecados sean perdonados, mamita, que seas restaurada a la comunión con Dios y que Dios bendito te abra sus puertas, que esa es la promesa. Esa es la promesa. Esa es la promesa. Esa es. Hoy razaba kamashaira babasta okeiro. Pídele a Dios. Pídele a Dios que Él restaure, que Él cambie, que Él haga la obra en el nombre de Jesús. Tú ahí en tu lugar, hermano, has venido a esta reunión para aprovecharla. Has venido a buscar ese compungimiento, esa actitud necesaria en el nombre de Jesús. Yo bendigo tu vida, yo bendigo tu comunión en el nombre poderoso de Jesús. Bendice esta segunda parte del servicio. Visítanos. Envía de tu Espíritu, por favor, Señor. Maravilloso Jesús. Envía, Señor. En el nombre de Jesús. En este lugar de tu presencia. En el nombre de Jesús. Descender tu poder a los que estamos aquí. Aleluya. Quiero levantar a ti mis manos. Maravilloso Jesús, milagroso Señor. Llena este lugar de tu presencia y haz descender tu poder a los que estamos aquí. Sí, Señor. Yo en ti, Jesús, en lo que harás en mí. Creo en ti, Jesús. Yo te invito a que aproveches. En lo que harás en mí. Metámonos en su presencia. Creo en ti, Jesús. En lo que harás en mí. En mí. Recibe toda la gloria, recibe toda la honra, precioso Hijo de Dios. Recibe
bendición.